presidente, por artículo 196 pido el uso de la palabra. De acuerdo, senadora, muchas gracias. Senadoras, senadores, el día de ayer en Comisiones Unidas de Relaciones Exteriores, de América Latina y de Comercio de este Senado, se votó por unanimidad a favor que México firme esta Alianza del Pacífico con Perú, Colombia, Chile y a partir de ahora, si ustedes tienen a bien aprobarlo, también nuestro país. La inserción de México en la globalización ha sido una experiencia llena de claroscuros. No nos hemos insertado en la globalización de una manera endógena, soberana, exitosa. Nuestra estructura económica ha sido altamente dependiente de la economía norteamericana. Tenemos el ejemplo del Tratado de Libre Comercio, que al firmarlo hace ya muchos años se sujetó el aparato productivo mexicano al aparato industrial de Estados Unidos y México hoy es un simple eslabón del proceso productivo global. México ha firmado muchos tratados comerciales. Desde 1836 México ha firmado miles de tratados y no hemos alcanzado los objetivos de mejores niveles de vida y de un desarrollo soberano y estar dentro de las primeras naciones en el mundo. Se ha desaprovechado el acuerdo con la Unión Europea. Hemos relegado a América Latina. No hay bases que permitan aprovechar el potencial con los países asiáticos como China, Japón, la India y Rusia. La Alianza Comercial del Pacífico puede constituir una gran oportunidad para México, una palanca del desarrollo si nos enfocamos a esta zona de Asia, Pacífico y Centroamérica. Ese enfoque es correcto. Se vislumbra al siglo XXI como el siglo del Pacífico latinoamericano y México con este acuerdo camina a ese encuentro. Sin embargo, es necesario revisar que para después de la firma de este tratado se tiene que hacer muchas cuestiones operativas desde el Ejecutivo Federal. Es decir, no basta con firmar el acuerdo. Necesitamos ir más allá y lograr que los objetivos de esta Alianza del Pacífico lleguen a feliz término, porque seguimos alejados hoy día de América Latina y el Caribe. Hoy día nuestro país no crece, tenemos una economía estancada y está concentrada y subordinada a Estados Unidos. Habría que dejar atrás esa visión arcaica, dejar atrás las ataduras con respecto a Estados Unidos, que además es una economía en declive. La OCDE tiene como pronóstico que pronto China va a superar a Estados Unidos, que China será la primera economía, la economía más grande del mundo en el 2016 y que sobrepasará a la Unión Europea en el 2013, que la India va a desbancar a Japón como la segunda potencia económica asiática y que para 2030 China y la India superarán a Estados Unidos, la Unión Europea y Japón juntos. Por eso es también importante esta firma de este Acuerdo del Pacífico. México tiene que orientarse hacia un nuevo orden mundial, dejar de ver tanto hacia Estados Unidos y voltear hacia el sur y hacia el Pacífico como zonas estratégicas de desarrollo. El PRD impulsa desde hace muchos años en su plataforma esta alianza comercial con América Latina y con el Pacífico. La consideramos, por lo tanto, la firma de la Alianza Comercial del Pacífico como una gran oportunidad para el desarrollo nacional. Pero también queremos dejar claro que la sola firma no basta,
que debemos dejar esa ortodoxia neoliberal que nos tiene como país estancados y que debemos procesar una integración internacional más justa, con responsabilidad social y de grandes beneficios para nuestro país. Enhorabuena, la firma de la Alianza Comercial del Pacífico. Muchas gracias. Muchas gracias.